Entonces, buenas, bienvenidos, bienvenidas a Bookafest Live. Les presento primero a Angelou. Angelou es mi coorganizadora, en realidad va a ser la que va a estar aquí al frente de ustedes. Yo voy a estar entrando y saliendo, espero que disfruten muchísimo y gracias por estar aquí. Sí, muchas gracias, mucho gusto. Gracias por estar acá y por sacar el espacio un fin de semana que uno sabe de que todo el mundo tiene sus cositas, pero eso también es lo que hace bonito las comunidades y que vemos el apoyo hacia Bucafest, ¿verdad? Que tanto nos ha dado. Si lo conocen desde antes, saben tanto que nos ha dado y si no, es un muy buen momento para que empiecen a involucrarse en la comunidad. Sí, y de verdad gracias por confiar en Bookafest Live. Bookafest es un evento que inventamos o inventé en el 2023 y es una feria de emprendimientos y autorías. Pero en ese Bookafest muchos de los expositores me decían, es que yo quería un espacio para presentar mi libro. Yo les decía, el problema es que yo soy una persona, no me puedo dividir en dos. Entonces, o estoy en lo de la feria o estoy en lo de las presentaciones. Pero siempre me quedó como la espinita y yo dije, bueno, podríamos hacer como un spin-off, un evento paralelo, y por eso es que nace Bookafest Live. Entonces, de verdad, les agradezco muchísimo que estén aquí por confiar en este nuevo evento. Es un formato nuevo. Esperamos que lo disfruten muchísimo y si ustedes lo disfrutan, al final nos van a dar muchísima más confianza para seguir haciéndolo todos los años o incluso más veces por año. Y vamos a repasar rápidamente la agenda. Son 6 presentaciones. Entonces tenemos cómo las ilustraciones realzan una historia de fantasía. Esa está a cargo de Álvaro Cubero, Manu Canales y Nati Vargas. Luego tenemos un cuentacuentos, Del cielo al suelo, un verso y un cuento de palabra andante. Luego viene Can, que viene a romper los tabúes sobre el cáncer con Carmen Monge. También una presentación que va a ser por mi parte y esa es de pasatiempo a propósito de vida. Espero que les guste mucho de una vez. Luego, terrores hogareños y creaciones de monstruos con Juan Rafael Brenes. De un sueño a realidad, los esenciales de mi camino como autora con Le Fernández. Y luego tendremos un pequeño cierre donde se hará la rifa. Exacto. Entonces, como pueden ver, van a aprender de todo un poco, van a ver algunos más interactivos, otros más conversatorio. Entonces, ojalá que lo disfruten montones. Les quiero recordar nada más, entre cada presentación hay 15 minutos. Entonces, si ustedes quieren estar entrando y saliendo, porque yo sé que ahora se dieron una vuelta en los stands, pero tal vez no les dio chance de comprar todo lo que querían, hay 15 minutos entre cada presentación y al final del evento vamos a tener como 30 minutos o incluso más antes de que cerremos Bookafest Live como tal para que puedan darse una vuelta. También importante, en el stand de la pura entrada tenemos la repostería que les comenté, en 2,000 colones la capsulita, 2,500 si quieren la capsulita y una botellita de agua. También justo enfrente hay una cafetería y también hay una crepería, entonces ustedes pueden ir, se compran lo que quieren, lo pueden ingresar aquí, no hay restricción, no tengan miedo de que se tienen que guardar el café y quemarse debajo de la camisa porque no hace falta. También tenemos mercadería de Bookafest, están estas camisas, perdón por el modelo. También está los pines, están los tote bags, que ahí Ángeles me está haciendo publicidad con el tote bag. Oficial de Bookafest, también lo pueden comprar aquí en la entrada. Y como les digo, al auditorio pueden entrar y salir la cantidad de veces que quieran. O sea, no se sientan incómodos si tienen que levantarse en media presentación y salir. Los baños están justo después de la mesa de ingreso, a la izquierda si vienen entrando o a la derecha si van saliendo. Y los asientos, como pueden ver, no son numerados, entonces en realidad, idealmente traten de sentarse siempre en el mismo asiento para no crear ahí un problema, pero si por A o por B, cuando entran está ocupado su espacio, agarren otro, no hay ninguna restricción en cuanto a eso. Y otra cosa que va a tener chivísima este evento, que si lo ven por ahí varias cámaras, es porque va a quedar grabado para YouTube. Entonces luego van a poder tener el contenido ya desde nuestras redes sociales a través de YouTube. Entonces también para que sepan. Sí. La idea es que esto se convierta como un tipo de TEDx. Ahí estamos arrancando. Ojalá que después lo podamos hacer cada 6 meses, cada año, cada 3 meses, no sé. Entonces vamos a tener muchísimo contenido para que lo puedan seguir viendo. ¿Cuál es la red en la que va a quedar? Todavía no he creado el canal porque está muy ocupado, pero probablemente va a ser Bookafest CR en YouTube, igual que las redes que tenemos en Instagram y en Facebook. Primero, quiero invitarlos e invitarlas a seguir a Angie en Y Ahora Qué Lees. Angie es una persona que de verdad ha hecho un trabajo maravilloso en cuanto a difusión literaria, en cuanto a cultura. Ella comparte lo que lee,
las suscripciones en las que está suscrita, tiene un club de lectura, entonces ojalá sigan a Angie en Y Ahora Que Lees, lo van a disfrutar mucho porque de verdad es una comunidad en la que van a sentirse parte, van a aprender montones y van a poder ver libros de todo tipo. También, por supuesto, los y las invito a seguir Bookcafé CR, que es nuestra red social. Y lo último es en la entrada, y en esta presentación está este QR. Si no lo escanearon, cuando entren y salgan al auditorio, ahí está el QR. Al final del evento, más o menos a las 6:30, vamos a rifar una canasta de productos de Bookafest. Bueno, yo digo canasta, en realidad es un tote bag lleno de libros y regalías. Entonces, ojalá que lo llenen. Ahí les pide alguna información sencilla, si no me equivoco, como retroalimentación del evento, porque la idea es seguir aprendiendo, seguir mejorando. Y obviamente pueden ganar un premio chivísima que cada segundo se llena más de cosas súper chivas. Entonces, ¿están listos ahora sí para Bookcafé Live o no? Ya empezamos con lo chiva y me quito yo. Angie sí es chiva, yo no. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a Bookcafé Live. Los vamos a dejar con la primera presentación y Angie nos va a ayudar a introducir a los colegas que vienen a contarles un poco sobre la ilustración. Muchas gracias, Dani. Y sí, bueno, yo no sé ustedes, pero a mí, por ejemplo, los libros ilustrados me encantan. De hecho, los colecciono porque me parecen una maravilla y soy amante de las ilustraciones también. Y justamente nuestra primera presentación será una charla sobre cómo las ilustraciones realzan una historia de fantasía. Para tocar este tema, que fusiona el arte visual con arte escrito, tenemos a Álvaro Cubero Pardo, autor nacional de más de 10 obras de diversos géneros, de las cuales En Pos de la Gloria tiene 30 ilustraciones increíbles realizadas por Manu Canales. También tenemos a Nati Vargas, bookstagrammer costarricense del perfil Bookaholic CR, y a Manu Canales, parte del colectivo PS Neverchild, cuya obra A la luz de las velas para Sala Edrel tiene ilustraciones magníficas, así como un tráiler animado impresionante. Entonces los invito a que disfruten de esta primera charla. Buenas tardes. Bueno, Mi teléfono en modo no molestar, porque si no, empiezan a molestar. bueno, muchas gracias por estar por acá. Como les comentaba Angie, bueno, mi nombre es Natalia, aquí tengo a Manu y a Álvaro y vamos a hablar de cómo las ilustraciones realzan una historia de fantasía. Entonces, en este caso lo que vamos a estar haciendo, la dinámica que vamos a tener es que yo les voy a hacer unas preguntas a cada autor, algunas a ambos, otras a uno o el otro, para que nos vayan comentando más desde esa perspectiva, tanto de autores como de ilustrador. Entonces, bueno, la primera pregunta que vamos a tener es para don Álvaro. Básicamente es, ¿cómo crees que contribuyó tener ilustraciones en la creación del mundo y la ambientación de En Pos de la Gloria, que es este que ven por acá? Bueno, de hecho... ¿Aló? Ok. En realidad, digamos que yo desde muy niño leo y recuerdo que mi abuelita materna tenía unas enciclopedias que yo era loco de llegar a leerlas todas las veces que la visitaba. Y esas historias, que eran como historias de mitología griega o pues, mitología romana también, venían profusamente ilustradas, venían con ilustraciones en blanco y negro, probablemente hechas con tinta, pero eran muy bonitas. Entonces, yo recuerdo que a mí eso me despertaba como mucho la imaginación y me ayudaba mucho a complementar lo que el mismo texto me narraba. Cuando pasan los años y se me ocurre escribir este libro, para mí era como fundamental, sobre todo porque está orientado a lectores jóvenes, es el primer libro que oriento hacia gente joven, y para mí era fundamental que esa experiencia que yo viví de niño, digamos, la equiparara con lo que los lectores que yo espero que tenga este libro también vivan.
Entonces para mí era muy importante y yo nutrí, digamos, la imaginación para los escenarios de esta historia con juegos de video. Eso fue, digamos, el principal alimentador. Pero curiosamente, mientras yo estaba escribiendo, no estaba nada dibujado. Este caballero, que es el ilustrador de ese libro, y el autor de aquel, o sea, el señor, digamos, de talento le sobra por todo lado. Él, digamos, tuvo que imaginarse junto conmigo las escenas, porque ya yo las tenía escritas y terminadas, y ya yo sabía qué es lo que yo quería que representaran esas imágenes, pero para él, digamos, esto fue todo un esfuerzo, ¿verdad? Un reto, principalmente porque yo le pasaba a veces una escena que era de una página de longitud de la que él tenía que sacar un cuadro exacto, ¿verdad? Y porque yo soy muy perfeccionista y exigente y necio, ¿verdad? Y entonces le corregía cosas en lo que él me mandaba y todo, ¿verdad? Pero digamos que en realidad para mí el proceso creativo estuvo como separado del proceso ilustrativo al principio, ¿verdad? Después, ahorita yo no me imagino el libro sin las dos componentes, ¿verdad? En este momento. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí. Ahí más bien me respondiste como 3 más, pero ahí vamos. Perdón. Tranquilo. Ahí para comentarles un poquito también de En pos de la gloria, como dice Álvaro, él se inspiró en los videojuegos y demás, pero si por ahí han jugado este juego de rol de Calabozos y Dragones, donde se tienen que crear un personaje y demás, creo que también los va a hacer sentir como identificados mientras van leyendo la historia. La historia está dividida en 3 partes, no les voy a contar mucho más porque para eso es que está el autor y después les puede comentar más, pero cuando una persona está creando su personaje, incluso en un videojuego que también sea de rol, se encuentra como con decisiones que debe ir tomando. Y eso conlleva pues a que pasen cosas diferentes. Por ahí va un poco la historia de En pos de la gloria y, como dice Álvaro, pues él tal vez mientras estaba escribiendo no tenía tanto como la idea clara de esas ilustraciones, entonces por ahí fueron entrando con ayuda de Manu, y yo siento que si yo hubiera leído el libro sin esas ilustraciones tal vez no hubiera sido lo mismo. Entonces por ahí esa respuesta y pregunta me llevan a mi siguiente pregunta, que es esta parte del proceso creativo. En esta me pueden dar como su punto de vista los dos. ¿Cómo es esa colaboración entre autor y ilustrador? Porque vos nos estabas diciendo, bueno, que ahí tenías correcciones y todo, pero ¿cómo viene esta colaboración? ¿Qué tanta participación tiene el autor en este proceso? Ok, muy buena pregunta. Yo voy a hablar desde mi óptica de autor y luego Manu desde la óptica de víctima, digo, de ilustrador. En realidad, digamos, yo sí, conforme iba escribiendo el libro, yo decía, qué belleza sería ver esto ilustrado, ¿verdad? Entonces yo como que tomaba nota, ok, de esta escena me gustaría verla. Cuando terminó, digamos, el proceso de escritura y de edición y todo, entonces yo lo que hice fue que para ayudarle a Manu con el proceso, digamos, de comunicación, creé un Excel donde yo ponía como el texto completo de la escena y como que algunas ideas de qué me parecía de la escena, que era lo que me gustaría que representara. Y él, este Excel, digamos, lo usaba para irme reportando, mire, ya dibujé esto o esto, y inclusive desarrollamos un estándar de nomenclatura para los archivos porque eran un tanate de ilustraciones. De hecho, en teoría, dice que el texto de la sinopsis dice que tiene 30, pero en realidad tiene 31 ilustraciones porque yo me equivoqué y le pedí a Manu una ilustración que no era, y cuando ya nos dimos cuenta que faltaba la que yo sí quería, entonces al final tuvimos que hacer una más. Pero el proceso, digamos, es muy interactivo. Manu realmente es visionario, él tiene digamos, un genio creativo impresionante y representó lo que yo me imaginaba mucho mejor de lo que yo me lo imaginé, y el feedback que yo le daba era porque yo soy muy perfeccionista y quería como corregir pequeños detalles o cosas, pero en general, digamos, el proceso fue maravilloso para mí. Sí, extendiendo un poquito lo que decía mi buen señor editor, Álvaro es nuestro editor, por cierto, buenísimo. No, es nivel. Sí, por otra parte, bueno, el proceso, ¿cómo es el proceso de colaboración, ¿no?, entre ilustrador y creativo? Bueno, sí, él se parte la cabeza y uno sufre, entonces, no.
Yo creo que a ustedes les ha pasado, tal vez habrán experimentado, incluso coqueteado con lo que hacen las IA hoy en día. No es lo mismo la visión, a ver, yo les puedo poner una historia, cualquiera, un perro en busca de su dueño. Yo puedo ponerles la misma historia, un perro en busca de su dueño, y ustedes saben muy bien, por el estilo que ya marcan, tal vez los nombres les sonarán, no es lo mismo la forma en que lo va a hacer Denis Villeneuve, no es lo mismo la forma en que lo va a hacer Wes Anderson, que lo más seguro el perro va a estar pinche centrado toda la película. No es lo mismo lo que va a hacer Tim Burton, y definitivamente no es lo mismo que va a hacer Christopher Nolan. Entonces, algo que a mí por lo menos me encanta del proceso creativo con alguien externo, digamos, al ser una historia que no es de mi autoría, algo que me emociona es que eso también, por lo menos a título personal, me mata un poco el síndrome del impostor. Entonces, como que uno también le permite jugar con juguetes prestados, pero con todo el permiso del mundo, ¿verdad? Y con todo el presupuesto, por así decirlo, creativamente hablando. Entonces, esa parte es muy emocionante y yo creo que, bueno, a mí me cuesta mucho, ¿verdad?, entrarle a algo que no es de mi autoría, pero entonces, cuando les digo que sí es porque la historia de verdad me gusta, no es por quedar bien. Y sí, definitivamente el potencial, La Ruta del Ladrón, por cierto, La Ruta del Ladrón. Sí, definitivamente el proceso creativo cuando la materia prima es buena también se hace mucho más fácil. El tiempo que me tomó idear algunas cosas, les juro que habrían sido 10 veces más de no haber sido una historia prometedora. ¿Vos crees que las ilustraciones tienen un 50-50 del autor y el ilustrador? ¿O tienen más como del ilustrador o tienen más como del autor? Yo creo que eso es una negociación precisamente. Mencionaba justo lo de Tim Burton o Christopher Nolan o cualquiera de estos porque todo eso es una negociación, casi como se da en el cine, entre guionista, productor y director. Al final de cuentas, cada quien le aporta un poquito de su visión. Entonces ya, digamos, eso es una negociación. Por ejemplo, en el caso de Álvaro, bueno, ustedes ya saben que las monas chinas, pueden verlo ahí en la portada. Álvaro quería un estilo un poquito más mixto, un poquito más tirando al americano de fantasía clásico. Entonces eso, digamos, fue una negociación con la que yo estaba bien de acuerdo, porque también qué hueva hacer lo mismo todo el tiempo. También fue una oportunidad para tomarme unas vacaciones del género. Entonces, también ya ahora la parte, por ejemplo, de psicología, de la composición, de peso visual, ya, digamos, entró más mi parte. Entonces también eso tiene que ver mucho con el expertise del autor, porque hay autores que son diseñadores gráficos, hay autores que también son músicos, son cineastas. Entonces creo que siempre por cada caso va a ser una negociación diferente, pero lo que sí es importante es que haya esa negociación. Súper bien, súper bien. Bueno, Manu, entonces, ya nos para tu lado como igual en el proceso creativo, ya vimos que Álvaro dice, bueno, él escribió la historia y de ahí fueron saliendo las imágenes y ahora no se imagina el libro si fuera sin ilustraciones. En tu caso, ¿cuándo crees que es crucial incorporar las ilustraciones? ¿Antes, durante o después de haber escrito un libro? Desde tu perspectiva, pues, de ambos, como autor y ilustrador. Yo creo que hay dos tipos de casos diferentes. Yo creo que también como autores pasa que hay ideas no negociables, ¿verdad? Hay cosas que el editor, me va a gritar el editor, pero eso no se va. Y usted como escritor le ha pasado, estoy seguro. Hay escenas no negociables. Entonces yo creo que muchas veces, de hecho, hay historias completas para mí que han nacido de una imagen. Entonces, claro, la idea de no tener esa imagen en el libro es absurda. Entonces, por un lado, creo que hay ciertas escenas, ciertas imágenes que a huevo están. Un mapa, un personaje, un atardecer en una situación de un personaje sosteniendo a otro triste, que tal vez fue lo que inspiró toda la obra, o una chica en un colegio observando el planetario iluminado, algo. Hay escenas mágicas que uno dice, esto no es negociable, esto a huevo lo voy a hacer, yo no puedo ir avanzando. Pero ahí es donde está ya la otra parte. Yo pienso que algunas está bien, pero serían muy pocas, porque cuando uno termina la obra tiene que también tener cuidado que la ilustración no spoilee. Entonces, eso también es una cuestión que uno tiene que tener cuidado y a veces también sugerir o negociar con otros autores, porque a que no adivinas qué pasa en esta escena. Entonces, hay formas artísticas de hacerlo, de verlo venir. De hecho, es muy bonito incluso cuando uno lee un libro, ve una película o juega un videojuego, cuando uno dice ese típico, ¿cómo no lo vi? Se estaba ahí.
pero ¿cómo no lo vi? Ahí está un poco también el desafío. Entonces sí, yo diría que hay algunas que uno incorpora incluso en el proceso de escritura, así como cierto tipo de música instrumental, pero yo diría que en su gran mayoría el resto sí es bueno pasar por un escrutinio para asegurarse de que no están revelando de más. Ok, tiene mucho sentido. Yo creo que en el caso de ambos libros, ya les abrí un poquito en Pos de la Gloria, A la luz de las velas tenemos una historia también de fantasía. Sin embargo, esta ambientación se nos va completamente al otro lado de la historia del mundo. En el futuro, muchísimas cosas pasando que no nos imaginamos que van a pasar como en millones de años, incorporando también por ahí elementos que uno vería en estas épocas. Entonces, no puedo comparar uno con el otro porque son historias muy diferentes. Sin embargo, los une pues las ilustraciones. Las ilustraciones, como dice Manu, son muy diferentes entre ellas, pero nos ayudan a llevar demasiado la historia. Y creo que por ahí va mucho el punto de Manu en que depende mucho de la historia, cuándo van a ir esas ilustraciones o cuándo el autor incluso va a pensar en agregarlas a un libro. Y se nota que son bien pensadas. Entonces por ahí les dejo de nuevo un poquitito de cada libro. Los autores les pueden comentar muchísimo más. Y ahora pensando en el lector, me gustaría saber de parte de ambos qué comentarios han tenido de esos lectores en cada uno de sus libros, o incluso Álvaro como lector hacia La luz de las velas y Manu hacia En pos de la gloria. Si creen que la experiencia con las ilustraciones en sus historias cambia o mejora la experiencia que va a haber hacia la lectura. Okay. Bueno, yo sí puedo decir que varias personas que han leído En pos de la gloria se han acercado para comentarme que digamos, las imágenes les ayudaron a darle cara a un personaje, a imaginarse a una bestia, a imaginarse una escena, o simplemente, digamos, a darle más capacidad a la mente de escenificar algo que a lo mejor había quedado muy en el aire sin la ilustración, ¿verdad? Lo interesante de esto es que muchas veces digamos, en el libro, por lo menos en Pos de la Gloria, yo las ilustraciones tuve el cuidado de colocarlas exactamente después o muy cerquita de donde está la escena para que precisamente no pase ese spoiler, ¿verdad? Hay un dibujo en particular que a Manu le quedó espectacular, ¿verdad? De una bruja haciendo ahí una brujería que no va a decir qué es, pero el caso es que esto, o sea, si lo colocábamos en el lugar incorrecto, echamos a perder toda digamos, la trama, ¿verdad? Entonces había que colocarlo exactamente donde debía ir. Y esto, precisamente, muchos lectores me han dicho que genial, o sea, está esa imagen ahí, ¿verdad? Entonces, esa es, digamos, la retroalimentación que he recibido, y como lector de A la luz de las velas, como yo lo edité, obviamente cuando lo edité no habían ilustraciones, era puro texto. Y cuando yo vi ese libro, ya con todas las ilustraciones, quedé como loco. O sea, me le puso cara a cada personaje, me imaginé, ya pude ver artefactos que se describen ahí futuristas, ¿verdad? Exactamente como eran, las armaduras que son tan importantes, el mapa del planeta entero, ¿verdad? Con sus continentes y sus ciudades y toda esta maravillosa, digamos, creatividad que Manu y sus secuaces imaginaron en este libro. Definitivamente mejoró así, pero 3 veces la experiencia, digamos, como lector. Entonces yo digo que sí, definitivamente es muy importante, muy importante. Gracias, Álvaro. Yo voy a contestar al revés. Como lector, yo creo que un libro ilustrado es como un amigo que te invita a ser más parte de la anécdota o de la historia, que si uno le escucha, no, o pelando el oído, donde no lo han invitado. También es rico escuchar así. no, sí, creo que yo creo que la inmersión es la palabra correcta. Yo creo que eso tienen las historias que se cuentan en varios medios, ya sea libro, como cada paso que se da hacia la adaptación lo hace más y más inmersivo. Por eso los videojuegos tienen
tienen el auge que tienen. Y de hecho algo muy curioso que tienen los dos libros precisamente es que tienen mucho de la influencia de los videojuegos, incluso el ritmo de los libros. Entonces, sí, yo creo que como lector, a mí al menos me imbuye en la obra. Es curioso, hay, yo diría 1 de cada 100 que no le gustan ilustrados, que prefieren el ejercicio mental. Pero sí, digamos, me atrevería a decir que los otros 99 sí nos gusta más como recorrer las calles, un poquito de guía, de ayuda visual, hace la experiencia un poco incluso más digerible, creo yo. Entonces uno puede enfocarse más en los sentimientos de la obra y eso que otras áreas tal vez, entonces se vuelve incluso una experiencia más sentimental. Y yo creo que muchas veces es lo que buscamos, sobre todo en el género de la fantasía, la novela. Y sí, digamos, eso como esa es la perspectiva que yo tengo como espectador, supongo que también es lo que se busca como autor. Claro, perfecto. Igual, definitivamente, incluso desde niños, yo creo que era lo que nos leían, cuentos ilustrados. Creo que desde niños tenemos como ese acercamiento con los libros ilustrados, con ir dándonos una idea en la cabeza y viendo esas imágenes que nos van transportando a la realidad que le quiso dar el autor en su momento. ¿Por qué perder eso cuando estamos grandes? Si tenemos la posibilidad de tener ilustraciones incluso aún más elaboradas, porque definitivamente no podemos comparar pues un libro para niños a un libro para adolescentes, a un libro para adultos, ¿verdad? Entonces, esas ilustraciones pues van cambiando también con el estilo de las historias y por lo menos a mí me parece como una muy buena ayuda. Cuando yo estaba leyendo estos libros, y ahora le estaba comentando a Álvaro, a mí no me cuesta imaginarme un paisaje, no me cuesta imaginarme una calle, un bosque, pero si ya ponen elementos que los personajes se ven así, que tengo este artefacto que se ve de esta manera, yo no logro imaginármelo. Y ver que yo puedo darle vuelta a la página y ver exactamente cómo se imaginó el autor esos artefactos, esos personajes, su estatura, su vestuario, entonces ayuda pues muchísimo, ¿verdad? Por ahí para mi concepto. Ya nos quedan 2 preguntitas, entonces la siguiente, yo creo que ya la contestamos, pero por ahí podemos decir un par de cositas más, que es para Álvaro, sobre las ilustraciones como puente narrativo. ¿Vos crees que en estos libros o en cualquier libro las ilustraciones te han ayudado como para transmitir sentimientos, emociones o incluso simbolismos que eran difíciles de explicar solo con palabras? Esa es una muy buena pregunta. De hecho, yo lo que puedo hacer referencia es, yo tengo una trilogía de fantasía que bueno, vos la leíste también y que no viene ilustrada. Y yo he lamentado muchísimo, digamos, no haber incluido ilustraciones en esa historia, sobre todo porque muchos lectores me han dicho, mira, es que el amuleto que usa este personaje, ¿cómo es? Y me preguntan, ¿verdad? Y yo tengo muy claro en mi cabeza la forma y el amuleto y todo, pero no, digamos, eso no está transmitido en ninguna parte, ¿verdad? Por otro lado, digamos, hay gente que me ha dicho que se imagina a tal raza de esta forma y a tal otra completamente diferente. Entonces yo me doy cuenta de que realmente hizo falta algo ahí, ¿verdad? En ese proceso. Esa carencia yo no la quería, digamos, que la tuviera este libro y sobre todo porque yo desde que lo pensé, yo dije, va a ser para desde jóvenes de 12 años en adelante y yo no quiero que a ellos les falte esto. Y me encantó esto que mencionaste ahorita de que cuando uno niño leía libros ilustrados, porque me acuerdo que uno de mis primeros libros ilustrados fue Los cuentos de mi tía Panchita, que solo traían un dibujito al inicio de cada cuento, pero eso era maravilloso. Y eran dibujos sencillísimos, de trazos. Pero para mí esas ilustraciones me daban un montón de contexto. Entonces yo no quería que eso se perdiera, digamos, en este libro, y creo que fue una decisión correcta, que incrementó el costo de elaborar el libro en términos de esfuerzo y monetario también, vale decirlo. Pero que al final, digamos, para el lector resulta en una experiencia maravillosa, ¿verdad? Sí. Me había dicho que es para Álvaro, ¿no? Ah, vale, listo. Bienvenido. Si luego le invitan, pues está bien. Como puente narrativo,
cómo las ilustraciones funcionan como puente narrativo. Sí, yo creo que, como decíamos, establece un vínculo mayor entre lector y escucha. De hecho, me pasa muy similar con la música. O sea, yo puedo leer, que eso es un dato también que me gustaría mencionar, que también es otra capa que ahora la tecnología nos permite. O sea, hay muchas experiencias que lo que hacen que uno pase de la calma al llanto es un medio adicional. O sea, me explico. Por ejemplo, no es lo mismo una escena de película muda que si estalla la música en ese momento. Y yo creo que es similar con una ilustración muchas veces. O sea, tal vez uno está al borde de la catarsis, ¿verdad? Del llanto en alguna escena particularmente importante. Y uno que le da la vuelta a la página y se topa ese beso tan esperado durante toda la trama. Entonces, a veces eso es lo que hace la diferencia, ¿verdad? Lo que hace la chispa que falta para la catarsis y explotar los sentimientos. Entonces, increíblemente a veces estamos una ilustración de eso. Entonces, yo creo que como puente narrativo es un recurso muy valioso. Claro, ¿no? Y la música también. Y si no me equivoco, este trae un QR para playlist. Por aquello que les guste leer escuchando musiquita, pues a la luz de las velas trae su propia lista de reproducción por ahí. Bueno, ya para ir cerrando, como conclusión me gustaría preguntarles a los dos, ¿qué consejo le darían a un autor de fantasía que quiere incorporar ilustraciones en sus libros pero no sabe por dónde empezar? Ok, yo lo primero que le diría a este autor es, piense quién es el público al que está dirigido este libro, qué es lo que ese público esperaría encontrar en esas imágenes que usted está pensando agregarle a esa historia. Y con base en esa primera decisión ya puede empezar a buscar ilustradores con el estilo del tipo de imágenes que usted le quiere presentar a ese público. El proceso, digamos, de selección de ilustrador realmente es complejo. Yo tuve realmente un golpe de suerte con Manu porque vi lo que él hacía con A la luz de las velas y eso me ayudó mucho en mi proceso de decisión, pero yo durante años he tratado de buscar ilustradores para relanzar mi trilogía de Crónicas de Coyné con portadas nuevas y créanme que me ha costado muchísimo. Ya he tenido 5 intentos, arranques en falso, y no he logrado, digamos, encontrar verdaderamente el estilo y el tipo de ilustración que ando buscando. Entonces, es un proceso difícil y hay que armarse de paciencia. Ese sería mi segundo consejo. Ármese de paciencia y evalúe, digamos, con objetividad lo que le presente el ilustrador o las propuestas, y también prepárese para esto que habló Manu hace un rato, de la negociación. Hay un proceso de negociación donde usted como autor dice, no, pero es que el libro es mío. Sí, papacito, pero usted no sabe dibujar. Entonces, usted tiene que dejar, digamos, esa confianza en manos de ese ilustrador, básicamente. Ok, ¿qué le aconsejaría a un autor que está pensando en ilustrar su libro? Pues, mi número es 6043. No. Yo creo que principalmente 3 cosas, una de las que ya mencionaba. Uno, que cuide la información que quiere transmitir. Si no quiere spoilear, pues la ponemos despuesito de la escena, o si está cerrado en que solo es al inicio del capítulo, entonces buscamos una que no spoilee. Pero sí, tener cuidado con la información, y no solo cuidado, también al mismo tiempo todo lo contrario, dar rienda suelta a la imaginación. Pero más que nada teniendo muy presente qué quiero transmitir, qué quiero comunicar, porque otra vez, a veces una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que ya sea, incluso esto también para alguno de ustedes que tal vez bocetee o tenga mucho más nivel que yo, porque lo que es muy posible. Porque, sí, de hecho, a mí me encanta ilustrar, pero sí me encantaría poder tener más tiempo y seguir avanzando, ¿verdad? Es una cosa de no detenerse. No obstante, ya sea que ustedes se vayan a aventar como ilustradores de su propio libro o buscarlo
el segundo consejo que yo les daría es que no escatimen en el tiempo en Pinterest, en Google, viendo películas, viendo series, viendo su animación favorita, porque después me lo van a agradecer porque se evitarán mucho remordimiento de ¿por qué no puse esto? ¿Verdad? Y no me refiero a robar una imagen, pero a veces es solo algo en la composición que uno, ¿verdad? Como ladrón de guante blanco, porque si van a robar, háganlo como diseñador, que no se note. Sí, entonces lo segundo es que no escatimen también, que den el suficiente tiempo de respirar la influencia, si quieren un libro ilustrado de esta o cual forma, digiéranlo, piénsenlo, véanlo, no escatimen porque se van a ahorrar mucho tiempo de remordimiento. Y lo tercero ya es también que no escatimen en el esfuerzo. Traten de, si es como autores, darle un buen tiempo prudencial, porque también muchas veces estamos corriendo con la edición y todo eso y de pronto ya tenemos fecha de entrega, es como, uy, qué bueno para octubre, y viene como ilustrador, lo quiero en una semana. No. No. Sí, entonces también traten, no, de hecho eso fue una gozada poder trabajar con Álvaro, porque él es muy responsable y calcula muy bien los tiempos. Yo creo que también su experiencia como editor ya lo ha hecho una calculadora humana en cuanto a plazos, ¿verdad? Entonces eso fue genial. Entonces también no escatimen en tiempo y en esfuerzo. Traten de dejar un buen tiempo prudencial, ya sea como que lo vayan a ilustrar ustedes mismos o que vayan a requerir el servicio. Traten de darle un buen margen para cambios, para revisiones y todo, porque otra vez lo último que uno quiere en un libro ya impreso es pensar lo hubiese hecho diferente. Bueno, muchísimas gracias a los dos y gracias a todos por escuchar. Esa era la presentación de nosotros. Ahí les queda un código QR por si quieren salir a comprar cualquiera de los libros. El código les da pues un descuento también al adquirirlos, entonces se pueden meter por ahí y Álvaro y Manu los van a estar esperando allá afuera. Muchas gracias. Gracias.